Muy bienvenidos a todos, mi nombre es Javier Jiménez y hoy vamos a estar viendo el primer curso de JavaScript dedicado pura y exclusivamente a vos, así, en criollo, donde todo lo que hagamos van a ser ejemplos de la vida real. Así que vamos a meter un poquito de historia para que sepas dónde te estás metiendo y de la mano de JavaScript, acompáñame a descubrir el mundo de la lógica. Arranquemos. Bueno, para empezar en el mundo de JavaScript hay que saber justamente qué es JavaScript, ¿no? Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza en la creación de aplicaciones web interactivas. En esta clase vamos a conocer las características principales de JavaScript y su uso en la programación. Bueno, también vamos a ver un poquito de historia y demás cosas como le comenté. Para resumir un poco, JavaScript es un lenguaje de programación que se usa principalmente en aplicaciones web y que se ejecuta del lado del cliente, ¿sí? O sea, del navegador. Y cuando hablamos de la historia de JavaScript, digamos que fue desarrollado en 1995 por Brendan Eich, que trabajaba en una empresa que quizás alguno conozca, Netscape. Poco vieja, ¿no? Pero bueno, lo que él buscaba era darle dinamismo a las páginas web. En ese momento eran todas estáticas, no había interacción. La idea de Eich era crear un lenguaje de programación para que agregue esta interactividad que faltaba a las páginas web. El primer nombre de JavaScript fue Mocha. Luego de mucho tiempo se cambió a LiveScript y por último JavaScript cuando se lanzó oficialmente, ¿sí? Eso es más o menos para que tengan una idea. En los años siguientes, por supuesto, JavaScript se convirtió en uno de los lenguajes de programación más populares del mundo y hoy en día se usa tanto para la parte del cliente como del servidor, gracias a nuestro amigo Node.js. Y volviendo un poco al tema de las características principales, hablamos de que es fácil de aprender. ¿Sí? JavaScript es un lenguaje fácil de aprender para desarrolladores web. Aquellos que ya conocen HTML y CSS sería una muy buena ventaja. Es estructurado de forma similar a otros lenguajes de programación, con una sintaxis clara y concisa, lo cual facilita su comprensión y escritura de código. También es interactivo, ¿sí? Hablamos de que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web interactivas, que lo hablábamos hace un ratito nada más. Es de tipado débil y dinámico, ¿sí? Ya que lo que significa esto es que las variables pueden cambiar de tipo durante la ejecución del programa. ¿No sabes lo que es una variable? No te preocupes. En la próxima clase lo vamos a ver, ¿sí? Ahora estamos viendo la parte introductoria a JavaScript. Y hablamos de multipropósito también. Es un lenguaje multipropósito que puede ser utilizado tanto para desarrollar aplicaciones web como aplicaciones de escritorio. Y ahí sí me gustaría meter un poco de bocado dentro de la parte de la historia, ¿sí? Fue evolucionando mucho y hoy en día JavaScript es un lenguaje de programación muy versátil, que se usa principalmente para programar el comportamiento dinámico de los sitios web, ¿sí? De las aplicaciones web. Pero en realidad hoy podemos hacer desarrollo front-end con React, Angular, Vue, Ember y demás. También tenemos la posibilidad de hacer desarrollo back-end gracias a Node.js, Express, Koa, ¿sí? Desarrollo de aplicaciones mobile también de la mano de React Native y de Ionic. Y esto quizá le interesa a más de uno. Hablamos de desarrollo de videojuegos. Exactamente. Sí se puede desarrollar y se pueden hacer juegos en línea y mobile, ¿sí? Para los juegos se usa Passer, Babylon y Tree, si no me equivoco, ¿sí? Pero bueno, en resumen, JavaScript es un lenguaje de programación muy versátil, que se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones y de áreas de desarrollo, por sobre todo. ¿Sí? Bueno, ahora hablemos un poquito justamente de estos frameworks y librerías, ¿sí? Hablábamos de React, Angular y Vue hace un ratito. Una de las librerías más populares de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario mediante el uso de componentes es React. Angular, por otra parte, es un framework muy popular también de JavaScript que es utilizado para creación de aplicaciones web escalables. ¿Qué significa esto? Que son aplicaciones grandes, con una estructura bastante más grande que las de React. Y por otro lado tenemos a Vue. Vue es un framework que se torna cada vez más popular por su facilidad de uso, ¿sí? La construcción de interfaces y usuarios que hacen interactivas y rápidas a las páginas. Entonces, tenemos estos tres que son los más conocidos. ¿Hay más? Sí, por supuesto que hay más. Pero arranquemos con estos tres por el momento para conocerlo. Para saber qué es lo que estamos haciendo con estos tres, o incluso con el que ustedes quieran, tenemos que saber qué es una aplicación web, ¿sí? Una aplicación web es un software accesible a través de un navegador web que permite a los usuarios interactuar y realizar tareas específicas.
Bueno, en otras palabras, una aplicación web es un sitio web que ofrece una experiencia similar a la de una aplicación mobile o de escritorio, ¿sí? Con una interfaz de usuario que es más atractiva y con mucha más interactividad. Las aplicaciones web son accesibles desde cualquier dispositivo con un navegador web, ¿sí? Cuando hablo de navegador, hablo de Mozilla, Chrome, Firefox y demás cosas. Y por supuesto con una conexión a Internet, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que no es necesario descargar o instalar nada. Los usuarios ya no ocupan espacio de almacenamiento en sus dispositivos. Otra cosa es que las apps suelen estar diseñadas para ser responsivas. Si no sabes lo que es responsivo, no te preocupes, te lo explico así rapidito. Responsivo es que independientemente del dispositivo que se esté utilizando, ¿sí?, se va a adaptar a cualquier tamaño de pantalla. Normalmente para este tipo de cosas usa CSS, HTML y JavaScript. Pero bueno, en resumen, una aplicación web es una aplicación que se ejecuta en un navegador web. Otra cosa importante que tenemos que hablar es de la diferencia con Java. Java y JavaScript son dos lenguajes de programación diferentes. Aunque tienen nombres similares, tienen diferentes usos y propósitos, ¿sí? Nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, Java y JavaScript, si bien son lenguajes de programación, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Es como para que tengan una idea. Y JavaScript, por otro lado, es un lenguaje de programación interpretado que se usa principalmente para lo que dijimos antes, crear aplicaciones web del lado del cliente, ¿ok? Entonces, para saber cómo funciona todo esto, hay que saber qué es un algoritmo. Y la pregunta clave es, ¿qué sería un algoritmo para nosotros? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones precisas y ordenadas que se utilizan para resolver un problema o realizar una tarea específica, ¿sí? Hablemos que en programación un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones o pasos que deben seguirse para realizar alguna tarea, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestra lógica para ir a tomar mates, lo que hacemos es ir a poner la pava y automáticamente empezamos a tomar mate una vez que se calienta el agua. Bueno, en programación hay que enseñarle, ¿sí?, qué es lo que queremos hacer. La computadora de por sí ni siquiera sabe lo que es agua. Entonces, tenemos que decir, hay que levantarse de la silla, caminar 5 pasos, agarrar la pava, ponerle agua desde la canilla. Una vez que está sobre la cocina, prendemos la hornalla y ahora sí que hay fuego, se empieza a calentar el agua. Ese es el proceso que nosotros denominamos algoritmo, el paso a paso. Ojo, que no es nada que ver un algoritmo con un logaritmo, ¿sí? Una vez que entendemos esto, hay que ver qué se puede hacer con todas estas cosas que está hablando Javi. Bueno, aplicaciones populares de JavaScript no son ni más ni menos que Google Maps, por ejemplo, Netflix y Twitter, hoy en día X, ¿sí? Ambas se utilizan en JavaScript para poder darle interacción a todo esto. Twitter o X, en este caso, utiliza JavaScript para crear su interfaz de usuario en tiempo real, con tweets, notificaciones y demás. Netflix, por otro lado, utiliza para hacer una experiencia de usuario optimizada en el servicio de streaming en línea, al reproducir videos sin interrupción. Y Google Maps, una de las aplicaciones web más populares que se utiliza la tecnología de JavaScript para crear mapas interactivos y funcionalidades de navegación avanzada. Así que bueno, de la mano de JavaScript se pueden hacer muchísima cantidad de cosas y llegamos al resumen de que JavaScript es un lenguaje de programación versátil, popular y fácil de aprender sobre todo, que se ha convertido en un componente vital para el desarrollo de aplicaciones web modernas. Desde la creación de diseños hasta la manipulación de datos, JavaScript se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier desarrollador web. De esta manera damos por finalizada la introducción a JavaScript para que entiendas a dónde te estás metiendo y sobre todo espero haberte entusiasmado para poder ingresar al mundo de la programación de la mano de JavaScript. Ya a partir de la siguiente clase vamos a estar directamente en el código de la mano de Visual Studio Code, que es la ID que vamos a estar utilizando para esto. Te invito a descargarlo, lo dejo debajo para que puedas ir directamente al enlace. Muchísimas gracias por todo, mi nombre es Javier Jiménez y nos vemos en la próxima.